De cara a las próximas elecciones, casi el 15% de todos los votantes elegibles del país son latinos. Teniendo en cuenta este constante aumento de votantes elegibles, ¿cuál ha sido el impacto del voto latino en los últimos años? Los latinos no solo se han convertido en el segundo grupo étnico más grande de todo Estados Unidos, sino que han dejado de ser una comunidad marginal que luchaba por apenas tener una pequeña representación en la política para ser uno de los sectores fundamentales en la carrera hacia la Casa Blanca. Si tomamos como referencia las últimas 4 elecciones presidenciales en Estados Unidos, vamos a poder ver cosas muy interesantes del voto latino, sobre todo en cuanto a la diferencia entre demócratas y republicanos. Y nuestra primera parada son las elecciones de 2008. Cuando el demócrata Barack Obama fue elegido por primera vez, los latinos representaban el 9% del total de votantes en el país y Obama obtuvo el 67% de los votos de este sector frente al 31% obtenido por el republicano John McCain. Y ese margen fue todavía más evidente entre los votantes latinos de entre 18 y 29 años, ya que el 76% votó por Obama y solo el 19% por McCain. Y si el voto latino ya había sido importante en la elección de Obama, su impacto se iba a sentir todavía más en su reelección. At this defining moment, change has come to America. En 2012, cuando los latinos eran el 10% de los votantes totales, Obama obtuvo el 71% del voto latino frente al 27% del republicano Mitt Romney. De entrada, podemos ver que los latinos no solo aumentaron su preferencia por Obama, sino que los votantes del candidato republicano disminuyeron. Además, su popularidad entre los votantes latinos ayudó a Obama a ganar en estados clave como Nevada, Colorado y Florida. En ese momento los demócratas tenían mucho que celebrar. Habían ganado nuevamente la presidencia, ganaron más asientos en el Congreso y ampliaron su ventaja entre los votantes latinos. Ok, pero eso se vino abajo 4 años después. Las elecciones de 2016 fueron sorpresivas por muchas razones. Hubo inconsistencias en las encuestas previas, filtraciones de Wikileaks y acusaciones de interferencia rusa. Y claro, Trump ganó. En cuanto a la votación entre los latinos, la demócrata Hillary Clinton obtuvo un mayor porcentaje que Trump, con un 65% contra el 29% del republicano. Pero si contrastamos este resultado con el de las elecciones pasadas, podemos ver que Clinton, es decir, la candidata demócrata, cayó en la preferencia entre los latinos, mientras que Trump, el candidato republicano, subió. Y en las siguientes elecciones, la situación fue muy similar. Se esperaba que Joe Biden, siendo demócrata, ganara el voto latino, ya que los republicanos, que tienden a ser más conservadores y nacionalistas, jamás lo han conseguido. Y así lo hizo, pero con un rendimiento muy parecido al de Hillary Clinton, solo superándola por un punto porcentual para ubicarse en 66%. En cambio, Trump, aún después de 4 años de políticas y discursos antimigrantes, incrementó su popularidad entre la comunidad latina y obtuvo el 32% de los votos de este grupo. Pero, ¿por qué Trump se fue ganando el voto latino? Una de las razones tiene que ver con los primeros votantes. Esto se refiere a las personas que votaron por primera vez en la elección de 2020. El tema con los votantes primerizos es que no necesariamente se ciñen a las preferencias de los votantes con más años y pueden ser más propensos a dividirse entre demócratas y republicanos. Además, hay que decir que las diferencias entre demócratas y republicanos en cuanto a la representación latina se han ido desdibujando, ya que si bien podemos encontrar ejemplos de demócratas progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, que es de ascendencia puertorriqueña, también podemos encontrar ejemplos de republicanos conservadores como Ted Cruz, que es de ascendencia cubana. Otra de las razones por las que Trump superó las expectativas en su rendimiento entre la comunidad latina fue que las elecciones de 2020 ocurrieron en un momento muy particular, la pandemia de COVID-19. Y eso tuvo un gran impacto entre los votantes. Esta gráfica muestra cuáles fueron los temas de mayor interés para los votantes latinos en las elecciones de 2020. En primer lugar estuvo la economía, dado que los cierres por la pandemia provocaron, por ejemplo, pérdida de empleos y dificultades en cuanto a los ingresos de las familias. Después de eso se colocó el tema de la salud y la respuesta específica al coronavirus. La migración cayó hasta el 8º sitio en las prioridades para los votantes latinos. Esto favoreció a Donald Trump, ya que pudo capitalizar su imagen como alguien que sabe de negocios y por ende de economía. Aunque los latinos en su mayoría se han inclinado históricamente hacia el lado de los demócratas, las recientes tendencias muestran que si bien hay temas que los han mantenido ahí, como la seguridad social, hay otros temas como la seguridad económica que los han ido empujando poco a poco hacia el lado de los republicanos. En pocas palabras, un voto latino no necesariamente es un voto demócrata. Ok. ¿Cómo va a influir el voto latino en las elecciones de este año? En Estados Unidos viven más de 63 millones de latinos, lo que equivale al 19% de la población total. O sea que más o menos 2 de cada 10 personas en Estados Unidos, o 1 de cada 5, son latinas.
De ese total, más de 36 millones de votantes son elegibles para participar en las elecciones de este año, lo que es alrededor del 15% de la población llamada a votar. Entonces, ¿qué tan decisivo va a ser el voto latino para las elecciones de Estados Unidos de este año? Primero, se espera que este año sea en el que más latinos participen en una elección. Segundo, la balanza de los latinos se ha ido inclinando un poco hacia los republicanos y eso podría influir en estados clave. Y tercero, los temas más importantes para los votantes latinos en este momento tienen que ver más con la economía y no tanto con la migración. Todo esto prepara un escenario para que los votantes latinos definan en gran parte el rumbo de Estados Unidos para los próximos años.